Siempre fui pobre. Y no hablo de esa pobreza que se ve en las películas, hablo de la que duele en las costillas. Nací en una familia donde pensar a 2 días era un lujo que no nos dábamos, nuestras oraciones no eran por el mañana, eran por la siguiente comida. En mi casa, el hambre era el único inquilino que nunca se iba. Crecí viendo a mi madre contar granos de arroz como si fueran perlas, mientras afuera, el mundo seguía girando con un ritmo que no era para nosotros. Pero Pereira no es cualquier lugar. Aquí en México, el cartel no es un grupo de gente armada, es la única empresa que contrata. Desde la ventana de mi cuarto con techo de lámina, yo veía el desfile de las que sí, coronaron. Compañeras de la cuadra, niñas que se sentaron conmigo en el colegio, de un día para otro aparecían con el cabello perfecto, oliendo a perfumes que yo no sabía ni pronunciar. Veía los autos deportivos rugiendo por calles sin pavimentar y los apartamentos de lujo que brotaban como hongos en las zonas donde nosotros no podíamos ni caminar. Sus viajes a playas que yo solo veía en televisión y los regalos que les mandaban los patrones eran la única prueba de que se podía salir del fango. Sabía que la única forma de que en mi casa dejáramos de pensar en el almuerzo de mañana era que uno de esos señores se fijara en mí. No era vanidad, era supervivencia. El desgaste de ver a mi familia consumirse me quitó los escrúpulos. Me miré al espejo y entendí que mi cuerpo era lo único valioso que poseía para dejar de sentir hambre. Ese es el comienzo de todo. Cuando el hambre te arrincona tanto que dejas de tenerle miedo al diablo y empiezas a buscarlo para que te saque de pobre. Me puse el mejor vestido que pude prestar y me fui a donde ellos se mueven, sabiendo que si un patrón me elegía, mi vida de miseria terminaba, pero mi vida de prisionera apenas comenzaba. En Pereira, o te mueres de hambre siendo nadie, o te vuelves la muñeca de alguien para poder comer. Yo no era ninguna ilusa. Sabía que los patrones no se fijan en la niña que vende dulces en la esquina o en la que se pasea por la plaza esperando un milagro. Ellos solo quieren lo que todos los demás desean. Entrar a su mundo no era cuestión de suerte, era un desafío de alta ingeniería, una guerra silenciosa donde mi cuerpo era el arma y mi rostro la bandera. Me cansé de ver cómo mis vecinas se conformaban con ser el capricho de una noche de un sicario de poca monta por un par de zapatos de marca. Yo no quería migajas. Yo quería el trono. Pero el problema es que aquí, en cada cuadra, nace una mujer hermosa con el mismo sueño y la misma necesidad. Hay un ejército de mujeres con piernas largas y sonrisas perfectas buscando lo mismo, que el dueño de la ciudad las elija. Para llamar su atención, tenía que ponerme en el lugar donde ellos ponen los ojos. Por eso, con lo poco que tenía, haciendo sacrificios y pidiendo favores que sabía que algún día me cobrarían, logré inscribirme en el reinado de la cosecha. Ese reinado no es un concurso de belleza cualquiera, es la vitrina más grande de la región, el escaparate donde los señores del cartel van a escoger a su próxima reina. Sabía que para ser elegida por el de más arriba, tenía que ser la mejor entre las mejores. No podía permitirme un error, ni un mal paso en la pasarela, ni una duda en la mirada. Tenía que brillar con tal fuerza que, cuando ellos estuvieran sentados en sus mesas VIP, no pudieran mirar a ninguna otra. El reinado era mi única oportunidad de dejar de pensar en la comida del día siguiente y empezar a ser la que ordena el banquete. Me preparé como quien se prepara para una guerra, porque en Pereira, ganar esa corona no era cuestión de orgullo, era mi única forma de saltar la cerca y dejar atrás la miseria para siempre. Esa pregunta era el cliché de todos los años, la que todas contestaban con frases ensayadas sobre la paz y la educación. Pero yo no estaba allí para ganar un concurso de belleza. Yo estaba allí para ganar una vida. Cuando el presentador me puso el micrófono frente a la cara y me preguntó, ¿cómo ayudarás a los niños pobres de la región si ganas esta corona?, el auditorio se quedó en silencio. Miré hacia las mesas del fondo, donde estaban los hombres que realmente mandan en Pereira. Puse mi mejor cara de niña que no ha roto un plato, esa expresión de inocencia que practiqué durante meses frente al espejo roto de mi cuarto. Primero que nada, dije con la voz suave, casi un susurro que obligaba a todos a aguzar el oído, si aún soy pura, es porque estoy esperando a mi príncipe azul. Alguien que tenga el corazón y la fuerza para protegerme a mí y a los que más sufren en nuestra tierra. Solo con un hombre así a mi lado, podré cambiar el destino de esos niños. Fue un dardo directo al ego de los que estaban sentados en la penumbra. En ese mundo de hombres que lo han comprado todo, lo único que les falta es la exclusividad, la idea de poseer algo que nadie más ha tocado. Les vendí el mito de la mujer intocable en medio de un nido de lobos. La carnada estaba en el agua y el anzuelo era mi propia virtud.
No pasaron ni 10 minutos después de bajarme de la pasarela cuando los peces empezaron a picar. Las tarjetas de presentación, los ramos de flores de tallo largo y los mensajes susurrados por intermediarios empezaron a llegar al camerino. Todos querían ser el príncipe que rescatara a la reina, sin saber que la reina ya había decidido quién de ellos iba a ser el que pagara por su libertad. Las tarjetas y las joyas que inundaban el camerino eran distracciones para niñas tontas. Yo no quería un collar que tuviera que esconder bajo la almohada en mi barrio miserable, yo quería una salida de emergencia. Mientras las otras candidatas se probaban anillos de oro frente al espejo, yo esperaba el movimiento de quien realmente entendiera mi precio. El regalo no llegó en un sobre, sino en las manos de un hombre impecable que me interceptó justo antes de salir del teatro. No dijo una palabra, solo me entregó una caja de terciopelo negro. Al abrirla, no había diamantes. Había un llavero de cuero con un escudo de plata y una tarjeta con una dirección, la zona más exclusiva de la ciudad, allá donde los edificios tienen helipuerto. Cuando llegué al lugar, escoltada por 2 camionetas que abrían paso como si yo fuera la dueña de la avenida, entendí el juego. Era un penthouse de 2 pisos con cristales blindados que daban a toda la ciudad. Mientras caminaba por el mármol frío, no sentí nostalgia por mi madre o mis hermanos que se habían quedado en el tugurio. Sentí un alivio violento. Me serví una copa del bar que ya estaba abastecido y me asomé al balcón. Desde esa altura, mi barrio se veía como una mancha de basura que ya no me pertenecía. Mi familia pensaría que ahora que coroné, los sacaría a todos de pobres, pero estaban muy equivocados. Ese apartamento era mi fortaleza, mi pago por los años de hambre. No iba a llenar ese santuario de lujo con la miseria de mi pasado. Me miré en el reflejo del ventanal, vestida con la seda que él me había dejado sobre la cama, y sonreí. El pez gordo había picado, y me había dado las llaves de mi libertad. A las 8 de la noche, cuando el timbre sonó anunciando que el patrón venía a cobrar su inversión, no sentí miedo. Sentí que, por fin, el mundo empezaba a hacer lo que yo quería. Y no pensaba compartir ni un solo metro cuadrado de ese mármol con nadie. Desde ese día, mi vida se convirtió en una puesta en escena constante. Ya no me levantaba con el ruido de las ollas de mi madre, sino con el silencio absoluto de mi penthouse en la zona alta de la ciudad. Mi rutina empezaba al mediodía, porque en este mundo la noche es larga y el día no empieza hasta que la piel está perfecta. Lo primero era el ritual de la vanidad. 2 horas de masajes linfáticos y tratamientos que me hacían los mejores especialistas en mi propia sala. Yo no iba a los centros de estética, ellos venían a mí. Mientras me trabajaban el cuerpo, yo no pensaba en el hambre que pasé, sino en la siguiente meta, la televisión. A las 3 de la tarde, recibía al entrenador personal y a la profesora de dicción. Si iba a estar en las novelas, tenía que sonar como una mujer de clase, no como la niña que creció gritando en las calles de Pereira. El patrón me lo había prometido: tú solo manténme contento, reina, y yo te pongo a protagonizar lo que quieras. Y yo me encargaba de eso. Me esforzaba en cada clase de actuación, no por amor al arte, sino porque la fama era el único blindaje que me protegería si él llegaba a faltar. A las 5, venían los diseñadores. Mi closet era una galería de marcas que antes no sabía ni pronunciar. Me probaba vestidos para sesiones de fotos que él mismo pagaba en las revistas más importantes de la región. Ser modelo no era un trabajo, era mi derecho. Yo exigía las mejores portadas, las mejores luces. Quería que mi cara estuviera en cada valla publicitaria de la ciudad, que todas las envidiosas que me conocieron de arrastrada tuvieran que tragarse mi éxito cada vez que salieran a la calle. Pero el momento de la verdad llegaba al caer el sol. A las 7, empezaba a prepararme para él. Me bañaba en perfumes caros y me ponía la lencería que sabía que le gustaba. Mi estatus dependía de su humor. Si el negocio iba bien y yo sabía cómo recibirlo, al día siguiente aparecía un contrato nuevo para una campaña publicitaria o un papel en una serie. A veces, mientras cenábamos en los mejores restaurantes donde los meseros temblaban al servirle, yo le soltaba el antojo, entre suspiros: amor, ¿viste la nueva novela? La protagonista no tiene ni la mitad de mi ángel. El director debería conocerme. Él sonreía, me acariciaba la mano con esa propiedad que tienen los dueños de todo y sacaba el celular. Para el postre, yo ya tenía el casting asegurado. Así era mi vida, una negociación constante de belleza por poder. No me importaba ser su capricho, siempre y cuando su capricho me hiciera la mujer más famosa y poderosa de todo México.
Mi ambición no tenía techo, y mientras él estuviera de buen humor, el mundo era mi pasarela. Logré detener el tiempo, o al menos eso yo creía. Las sesiones de 4 horas diarias, las máquinas de radiofrecuencia, los sueros que me inyectaban para que la piel pareciera porcelana, todo ese mantenimiento corporal servía para que ni una sola arruga se atreviera a aparecer. Yo hacía lo imposible, vivía en una guerra declarada contra el espejo, pero el tiempo es el único enemigo al que el dinero del patrón no puede quebrar. La realidad me golpeó en los detalles, en esas grietas invisibles que solo una mujer que vive de su imagen puede notar. Comencé a sentir un frío distinto en el Penthouse. Mi proveedor, el hombre que me había comprado el castillo, ya no me visitaba con la misma frecuencia. Sus llamadas, que antes eran diarias y cargadas de urgencia, se volvieron mensajes secos de su secretario. Los contratos empezaron a ralentizarse. Los castings, donde antes yo era la única opción antes de entrar, empezaron a llenarse de excusas, el perfil cambió, buscamos algo más fresco, te llamamos luego. Y lo peor no era el rechazo de los directores, sino lo que veía en los pasillos de los canales y en las pasarelas de los reinados. Había una nueva camada de niñas, cachorras con el mismo hambre que yo tuve, pero con una malicia más pulida. Eran más perspicaces, más voraces. Me miraban en los eventos no con admiración, sino con el hambre de quien ve una silla vaciándose. Me analizaban cada poro, esperando encontrar la debilidad que las dejara entrar a mi reino. Eran niñas de 18 años que ya sabían usar las redes sociales mejor que yo, que conocían los trucos de la nueva era y que estaban dispuestas a hacer por la mitad del precio lo que a mí me había costado el alma. Sentir que me estaba volviendo, el modelo anterior, en el catálogo del patrón fue el inicio de un desgaste que ninguna crema podía ocultar. La ansiedad empezó a carcomerme, pero no estaba dispuesta a volver al barro sin pelear. El pánico es un ácido que te va quemando por dentro. Cuando las visitas del patrón se volvieron silencios de semanas, entendí que mi tiempo en el Olimpo se había terminado. El golpe de gracia me lo dieron en el club, lo vi entrar con una de esas niñas nuevas, una que tenía la misma mirada de víbora hambrienta que yo cargaba hace años. Él ni siquiera me miró, yo ya era una propiedad depreciada, un mueble viejo en su colección. Sabía que si me quedaba sentada esperando el milagro, terminaría de vuelta en el barro o, peor aún, desaparecida. Pero mi ambición no se había arrugado con mi piel. Si el dueño de la ciudad ya no me quería, yo iba a buscar a alguien que todavía sintiera hambre de tener una reina, aunque fuera una de segunda mano. Bajé de nivel. Me olvidé de los grandes capos y busqué a los mandos medios, hombres con más complejos que dinero, tipos que necesitaban una mujer famosa a su lado para sentir que por fin habían llegado a algún lado. Así fue como llegué a las manos de un tipo que manejaba las rutas de la periferia y los hilos oscuros de una cadena de televisión local. No tenía el porte del patrón, olía a sudor y a desesperación por estatus, pero tenía lo que yo necesitaba, el control sobre la parrilla de programación. El trato fue sucio, rápido y sin rastro de la elegancia de mis viejos tiempos. Mi cuerpo, que antes era un santuario, se convirtió en la moneda de cambio para un espacio de 10 minutos en un programa de variedades en vivo. No me importaba la humillación ni que el apartamento nuevo fuera la mitad de grande que el Penthouse. El final de mi historia no fue en una mansión de mármol, sino bajo las luces blancas y frías de un set de televisión de bajo presupuesto. Me miré en el monitor antes de salir al aire, el maquillaje era más grueso para tapar el cansancio y la sonrisa me dolía de tanto fingirla. Escuché la voz del director por el apuntador, en 5, 4, 3. Salí al escenario, frente a las cámaras, vendiéndole alegría a un público que no sabía que detrás de mis joyas prestadas había una mujer que acababa de vender lo último que le quedaba de dignidad por un poco de tiempo aire. Estaba en la televisión, era famosa, tal como lo soñé. Pero mientras saludaba a cámara con la mano temblorosa, sabía la verdad, en Pereira, México, el espectáculo siempre debe continuar, aunque la reina sepa que solo es el plato de segunda mesa de un tipo, que mañana la cambiará por una más joven.